No, la semana que viene examen. Linfoma, trastorno de coagulación, el siguiente examen. ¿Hace cuántas semanas que has llegado? Examen, ¿dónde queda el examen? Examen, linfoma, trastorno de coagulación, examen. Se acabó. Llamo de vacaciones todos. Leucemias agudas. ¿Cuál es la diferencia entre un diagnóstico de leucemias agudas y leucemias crónicas? Es por las células plásticas. Con las leucemias agudas, las leucemias agudas viene a ser la proliferación neoplásica de células precursoras incapaces de madurarse, lo que llamamos blastos. En la médula ósea produce un descenso de las células normales y las tres células produciendo una fascitopenia. Anteriormente, ¿se acuerdan que hablábamos de otras diferentes proliferaciones de proliferación, pero de células inmaduras, lo que le llamamos llamar blastos? Estas células inmaduras van a desplazar las células hematopoyéticas produciendo una fascitopenia. Posteriormente van a invadir la sangre periférica y otros tejidos. Las leucemias agudas suponen el 3% de neoplasia y el 50% de todas las leucemias. Factores genéticos, infecciosos, físicos y químicos. Los genéticos tenemos la enfermedad hereditaria como la enfermedad de Fanconi, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, Bloom. Infecciosos mayormente siempre van relacionados con Epstein-Barr, va relacionado mayormente con HPV1, VIH. Genéticos físicos, radiaciones ionizantes, químicos, alquilantes, benceno, cloramfenicol, inmunosupresores. Hay muchos pacientes que son post-tratamiento renal o post-tratamiento mayormente hematológico. Más hematología preleucémica, como síndrome mielodisplásico, aunque también otras neuropatías como síndrome lipoproliferativos. Las leucemias secundarias a otras neuropatías suelen ser leucemias agudas bilioblásticas y tienen un mal pronóstico y tratamiento previo a neoplásicos. Ahora, primero dijimos que la diferencia de leucemia aguda y crónica es la de una célula plástica, ¿cierto? Si tenemos células plásticas más del 20% es leucemia aguda. No tenemos células plásticas, sería leucemia crónica. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuándo es leucemia linfocítica o mielocítica? Si hay una diferenciación celular con linfocitos B, linfocitos T, natural killer, es leucemia linfocítica. Como tenemos estos, leucemia linfocítica aguda, ¿cierto? Leucemia aguda linfocítica o leucemia linfocítica aguda. Sistemáticamente tenemos que los mielocitos, leucocitos, monocitos, glóbulos rojos, leucinófilos, plaquetas y mayormente diferentes células sería mielocítica. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una lámina periférica, la lámina periférica o en la médula ósea dice más del 20% de blastos y encontramos proliferan células monocitos, glóbulos rojos, monocitos, plaquetas, ¿sí? Pero si encontramos 20% y encontramos leucocitos T, leucocitos B natural killer, sería linfocítica. ¿Quedó claro? Pues todo se va a definir mayormente como veamos en la médula ósea con qué células se van a proliferar o diferenciar. Entonces tenemos las leucemias mielocíticas agudas y linfocíticas agudas. Las linfocíticas agudas, el 20% son ancianos y el 80% son niños. Y el de acá es 20% niños, 80% ancianos. O al revés, 80% ancianos, 20% niños, 20% niños, 80% ancianos. O sea, que dice que sí puede haber pacientes adultos con leucemia linfocítica y puede haber niños con leucemia mielocítica aguda. Entonces tenemos las leucemias mieloblásticas agudas, el 80% son adultos, dijimos el 20% son niños. Actualmente la clasificamos en una mención de salud 2017, como vamos a ver más adelante, y vamos a reconocer las células de Ewert. Las células de Ewert mayormente las células que se pueden observar binucleadas, estas son mayormente características de una leucemia aguda. Ahora, acá tenemos una diferenciación de M1 hasta M7, los diferentes tipos celulares, pero lo que más nos importa es el M2 y el M3, encontramos la célula de Ewert, que es un ejemplo, blastos con núcleos hendidos, generalmente las otras células Ewert. Realmente M2 es lo que más nos importa que aprendamos. Estas son diferentes alteraciones también genéticas, pero esto es lo que hemos visto.
El diagnóstico, biopsia de médula ósea, citometría citogenética, citometría de flujo, análisis moleculares que conocer más adelante. Es un tipo, dijimos, de M0 a M5 a M7, dijimos que la M3 mayormente es provelocítica, es característico que tienen sangrado, los pacientes tienen sangrado difusos, va acompañando una coagulación intraosmolar y el tratamiento son los análogos de retinoico. M4 y M5 mayormente hay una hiperplasia gingival y la presencia de piloperoxidasa positiva o bastón de Leber es lo que me hace pensar en una estirpe piloide. Entonces dijimos que mayormente el estirpe piloide mayormente es más en adultos y menos en niños. Mayormente tiene menor remisión. ¿Qué quiere decir remisión? Remisión, cuando doy tratamiento tengo que tener menos del 5% de célula plasma. Estamos en la literatura de 1, pero mayormente el 5%. Entonces, ¿qué decir? Yo doy tratamiento y luego le pido, tengo menos 5%, tengo una buena remisión. ¿Sí? Si no llego a esto, no hay una buena remisión, no hay una buena respuesta, tengo que cambiar el tratamiento. Pero el pronóstico no es muy bueno, mayormente en la leucemia en los piloides agudos, comparado a la linfocítica aguda. La linfocítica aguda dijimos que el 80% son más niños, es la neoplasia pediátrica más frecuente, mayormente presenta margolis, linfocitos B, T, natural killer, gracias a la diferenciación. 30% pueden estar presentes en cromosomas PH. Lo que es característico, escuchen chicos, estos leucemias linfocíticas agudas producen infiltración del sistema nervioso central. Mayoría de estos pacientes a veces pueden llegar con ustedes con trastornos sensorios, con encefalopatía, con náuseas, vómitos, problemas neurológicos. Y mayormente el pronóstico es excelente en los niños. Tenemos la clasificación de FARC en 3 grupos, del L1 y L3, que vamos a hacer más adelante. Y actualmente la citometría de flujos es la que va a permitir clasificar. Por medio de la citometría de flujo es la que va a permitirme a mí clasificar los diferentes estadios. El tratamiento, el trasplante de médula óseo tras la inducción, tras tratamiento de inducción. Esta es la carrera línea que nos dice que hay una buena remisión en estos pacientes y es más frecuente en niños. El LAP es más frecuente y se clasifica en PRO-B y PRE-B. En el PRO-B mayormente acompañamos CD10 y mayormente es en superficie. Y en el PRO-B PRE-B va relacionado con la célula de Purkinje. Los datos típicamente muy basófilos, a veces nos preguntan cómo son muy basófilos, maculados, negativos, relacionados con cromosomas 3, 8 y 14 y van expresados en el GNB. Acá tenemos L1, linfocitos pequeños, L2, linfocitos grandes y los L3, realmente el Purkinje. Estas células de Purkinje son unas citoplasmas vacuolados que parecen una forma estrellada, como si estuviéramos viendo una estrella, ¿cierto? Es una forma vacuolada. Ahora, clínicamente, ¿cómo es este paciente? Dijimos que esto es dijimos cómo se llama, que hay una proliferación de células, mayormente de células inmaduras, blastos que van a desplazar a las células maduras. Por tanto, tenemos síndrome anémico, neutropenia, infecciones a repetición, trombocitopenia, mayormente hemorragias y alguna infiltración de los tejidos por leucemia. Esto puede ser hepatoesplenomegalia, adenopatías. Dijimos que la leucemia linfocítica aguda hay infiltración del sistema central y mayormente también en el timo, en los testículos, que vamos a ver más adelante. El abrante de 3 propiocíticas características por la formación de timo con coagulación transseminada y con riesgo de hemorragia cerebral. La coagulación transseminada en estos pacientes tratamientos son los análogos del ácido retinoico. Las que son M4 y M5 dijimos que hay una infiltración de evidencias. Mayormente las alteraciones mielocíticas son piel y encías. Las linfocíticas afectan timo, afectan vaso, afectan el central, afectan testículo, ¿de acuerdo? Entonces, el dolor óseo, y en parte es típico a nivel de la órbita, son llamados sarcomas, granulomas, granulocíticos o cloromas. Hay un dolor óseo porque afecta y también afecta la órbita. Pero chicos, es más frecuente en niños. Cuando tienes un niño con una leucemia linfocítica aguda, parte de tu tratamiento que le pides una ecografía
una radiografía tomográfica para buscar mayor la zona que esté en el timo, una grado nominal en la parte glomerular que pedir un padocito en ecografía testicular, porque eso nos va a definir que es muy frecuente que las personas tengan tumores a nivel del testículo. Acá tenemos la imagen, miren esta imagen que está acá. Los síntomas, dijimos que en síntomas de fallo medular tenemos una fascitopenia, ¿cierto? Entonces tenemos las diferentes infiltraciones: óseos, meningios, hepatoesplenomegalia, estrechamiento mediastínico, masa testicular, de enzima. Todo esto es linfocítico y esto de acá es mielocítico. ¿Sí? Tenemos la imagen de acá que podemos observar, por ejemplo, que la leucemia mielocítica aguda solamente infiltración es frecuente de piel y encías. Y la leucemia linfocítica, hay adenopatía en hepatoesplenomegalia, afecta el sistema central, las meninges y los testículos o el pito. ¿Sí? Es mucho más llamativa la leucemia linfocítica aguda en esos tipos. Por eso en tu plan de trabajo te dice que le pido una radiografía para tratar un timo, te pido una ecografía abdominal para tratar una hepatoesplenomegalia, te pido una ecografía de varoncito, una ecografía testicular para ver si es que hay una infiltración testicular. Por eso es importante que sepamos quién infiltra. ¿Sí? En el caso clínico, el clásico de sangrado. ¿Aló, buenas? Hola. El sangrado en encías, leucocitosis con blastos, en la médula ósea. Este es clásico. Un paciente que puede sangrado con encías, en una leucocitosis, puedes tener tú 20.000 leucocitos, 30.000 leucocitos, pero lo que tú vas a definir es la neutropenia. ¿Sí? La anemia, tú tienes una neutropenia, pero tienes leucocitosis y como mayormente con células plásticas, lo que define el diagnóstico es la médula ósea, la leucemia médula ósea. Entonces, sangre periférica, encontramos leucocitosis, en vez de blastos, en presencia de llantos leucémicos. El hemograma puede ser normal al inicio y luego tiene que hacerse reacciones hemógenas. Hay anemia, neutropenia, cromocitopenia. Puedes tener leucocitosis, pero lo que se define es la neutropenia, lo que se define la fascitopenia. ¿Quedó claro? Porque tiene una reacción hemógenas. Tu paciente dice, mi paciente tiene 30.000, 40.000, 50.000, 100.000 leucocitos. Es una reacción hemógenas. Pero lo que se define a ti la neutropenia, lo que define la fascitopenia en células blancas es la neutropenia. Los coágulos Euler, recuerden que mayormente son los que van a definir, también son típicos. En la médula ósea tenemos que notar hipersolubilidad, más del 20% de gastos. Eso es lo que va a definir el diagnóstico, más del 20% de gastos. Y disminución de los elementos solares normales. Bioquímica, mayormente es proteasa positiva, y un fenotípico, citometría de flujo, que nos va a orientar el carcinoso. Este es un paciente, miren, con una lesión cutánea, característica de un paciente con lesiones por leucemia. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Disminuir las células neoplásticas. 2. Alcanzar una remisión. Ausencia de manifestaciones. ¿Cuál es esa ausencia de manifestaciones? Pregunta mayor. Es una ausencia de remisión. Ausencia de manifestaciones clínicas. 2. Normalizar las TSN sanguíneas. 3. La presencia de menos 5% de blastos en médula ósea. ¿Sí? Son los criterios que son de remisión. 1. Ausencia de la clínica. 2. Ausencia, normalizo las 3 células rojas. 3. Y los blastos menos del 5%. Y lo que tiene que evitar el tratamiento es evitar recidivas, que es frecuente en muchos de los pacientes. El tratamiento de inducción, pacientes candidatos a quimioterapia intensiva, a rinocido, citocina, más tratamiento que vamos a dar. Tratamiento de posinducción, que es conciliación y investigación. Una vez alcanzada la revisión completa, se va a poner el tratamiento para prevenir la recidiva. Lo que tienes que tener es evitar la recidiva. Quimioterapia o los halos TPH. ¿Qué es consolidación? Esto lo define Up-to-Date, ¿qué es consolidación? Aproximadamente el porcentaje de los pacientes con un estudio realizado, recién diagnosticado, logra una revisión hematológica completa tras terapia inducción. Sin embargo, sin terapia adicional, prácticamente estos pacientes pueden recaer. Dice, la terapia de consolidación está dirigida a la leucemia de las células leucémicas que sobreviven a la terapia de inducción, pero que no son detectados mediante pruebas convencionales
lo cual convierte a los pacientes mayormente morfológicamente en revisión. En pocas palabras quiero dar a entender, dice que el 90%, esta es consolidación, pacientes, el 90% de los pacientes van a recibirlo, que los cuales lograrían una revisión patológica completa. Luego trata la inducción. Sin embargo, si los pacientes de terapia adicional, prácticamente todos estos pacientes recaerán. Es importante que el paciente tenga una revisión y consolidación. O sea, ¿a quién le damos? Al 90% que llega a una revisión le damos consolidación. Pero el paciente, si no recibe un tratamiento por revisión, van a recaer. Estas son las diferentes dosis de tratamiento que actualmente lo mencionan, pero no se los voy a matar, ¿no? También es importante a esta altura que ustedes tengan un diagnóstico que es leucemia y poco a poco van en la especialidad van a entenderlo. Porque a veces llegan, ¿cómo se llama?, a piso o llegan al internado y no saben diagnosticar una leucemia, no saben diagnosticar ni un diagnóstico clásico, no saben ni un linfoma, entonces eso queda más feo, ¿no? Entonces, ya en especialidad van a aprender ya diferentes tipos de tratamientos. Lo importante es que sepan cuáles son los tratamientos. Tratamientos en los pacientes, cuando hay una buena respuesta, el tratamiento de soporte. Muchos pacientes vienen, les ponemos sangre o les ponemos plaquetas o antibiótico terapia para evitar infecciones profilácticas y mayormente el tratamiento total de crecimiento ecológico. La variante promelocítica, dijimos el único que tiene tratamiento como hace el análogo transretinoico, un derivado del retinoico asociado a quimioterapia convencional. Es lo mismo. Agentes linfocimantes, agentes inhibidores, y recidiva, es lo último que se está hablando, lo que menciona es importante. La locación más frecuente de recidivas extramedular, pregunta de examen, es el tema central de meningitis leucémica. Es frecuentemente tratamiento de inducción, tratamiento de post-inducción, como dijimos, el tratamiento de inducción, mayor que consolación, luego de una recidiva de tratamiento de inducción. Entonces, cuando consolidación, identificación y mantenimiento. Debe reducir la ilusión residual de pacientes con remisión completa. Y el tratamiento, mayormente, el tratamiento que mejora está tratado. Hay una profilaxis intertecal con metotrexate para prevenir recidiva del mesenteral, mayormente que es el principal lugar donde recibir. Este tipo de tratamiento quiero que sea. Vamos a ver acá, esta pregunta. Un paciente de 42 años consulta por cansancio, hemorragia, petequia, revista analítica que la destaca, una hemoglobina de 5, 7, ¿cierto? Me está diciendo que me explicaría el cansancio, plaquetas 5000, la hemorragia y la petequia me explicaría, leucocitos 1500 o una neutropenia absoluta. Neutropenia menos de 1500, ¿cierto? Se remite a estudios macroscópicos urgentes, se remite a una espirometría ósea, ejecución de infiltrados masivos de elementos inmaduros, infiltrados masivos de elementos inmaduros, es decir, plazos, es decir, abundantes, ¿no? Con núcleo hendido y núcleos pastillas de pastores de Euler, en el citoplasma. En la citogenética muestra cromosoma 15 y 17, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Mieloide. ¿Ah? Por ejemplo, hasta ahí. Aguda promielocítica. Elementos inmaduros, chao tú, me quedo con los dos. Sí. Promielocítica. ¿Ah? Leucemia aguda promielocítica. No, hay dos agudas. ¿Cuál es de las dos? ¿Cuál sería? ¿Ah? Mielo. ¿Cuál? ¿Infodástica? Promielocítica. Si le habla razón de lo mismo. El agua. Promielocítica. La promielocítica. Mielocítica, pues. Y así les pregunta, chicos. Primero que seamos ordenados. Tengo células maduras y maduras. Tengo células maduras agudas. Chao. 1 y 4 se fue. Me quedo con 2. El resto es muy diferenciable lo que tienen todo. Pero me están diciendo núcleo hendido, bastón de Euler, ya ellos me están diciendo ya mielocítica. Y paso a la siguiente pregunta. ¿Sí? Hasta el diagnóstico tenemos que ser ordenados. ¿Sí? Continuamos a la siguiente. Ahí que son los blastos. Ahí. ¿Los he hecho con rayos de raya? Mi respeto, ¿no? La derechita. Sí, eso mismo se Un niño de 5 años ingresa por astenia reciente. Mira, cefalea, vómitos, alteración de la visión en los últimos días. Exploración física está febril, con tendencia al sueño. ¿Cómo van las cosas? Toma Viviana porque no te apolines.
Silicón. Pálido, no hay organomegalias. En el hemograma presentan leucocitos 2500, hemoglobina y plaquetas de una pancitopenia. ¿El diagnóstico más probable? Hay dos son agudas. Sí. Entonces supongo que tengo célula plástica, ¿cierto? Solo vayan en su mente dónde infiltraban la aguda, la leucemia y la linfocítica y la mielocítica. ¿Dónde infiltraban? ¿Se acuerdan? Sí. Linfo. Linfo. Es un niño mayormente frecuente que sea linfocítica, ¿cierto? Frecuente, más frecuente. Linfoblástica. Pero te dije que hay un 20% que son niños que tienen mielocítica. Y puede ser el caso. No es la regla en medicina, nada es fijo, ¿cierto? Entonces, los tópicos de sentido de ¿qué sería? La linfocítica. O linfoblástica. Aguda Te está linfoblástica. diciendo cefalea, vómito, alteración, hay mayormente, hasta ahí te están diciendo por ejemplo hipertensión intracraniana, ¿cierto? Y te están diciendo con tendencia al sueño, hasta ahí te están diciendo, ¿sabes qué? Hay, como dice el doctor, sistema central, ¿cierto? Entonces, la leucemia linfocítica aguda. Fácil, solamente tenemos que ordenar dos ideas. ¿Qué pasa si yo te digo un niño y que presenta sangrado en encinas y piel? Ahí sería promielocítica, ¿cierto? ¿No? ¿Quedó claro? En las infecciones agudas suele haber todas las infecciones excepto uno. La proliferación de células blásticas inmaduras que desplazan a las células maduras, y estamos hablando de pancitopenia. No, a ver, pero no, no, sino que quieren que te pregunte para que tú me respondas de leucemia linfocítica aguda, porque te hacen la clase. Entonces tenemos que pensar, razonar, chicos, porque son casos clínicos que ustedes van a ver con sus pacientes, ¿no? Sus casos clínicos que tienen que ver sus pacientes. Chore, leucemia crónica. No, Chore, vamos a ver el examen. Te va a contar, te va a hacer 2 puntos por encima de Chore. Tiene 10, 12. Tiene 18 y cierra el 20. Entonces, ¿quedó claro cuando estamos en una leucemia linfocítica aguda? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ahora sí, vayan a sus libros y corran. Recogiendo las cenizas. Leucemia crónica. ¿Alguna pregunta de acá, chicos? ¿Alguna pregunta de acá? Leucemia crónica. En las leucemias crónicas hay una masiva producción de linfocitos maduros. ¿Sí? Acá son linfocitos maduros, pero aún leucémicos, usualmente linfocitos B. Son linfocitos maduros, pero incompetentes, que no cumplen su función adecuadamente. ¿Sí? Acá es una producción de células de linfocitos maduros, pero incompetentes. Usualmente son linfocitos B. Tumores linfocitos B maduros, inmunocompetentes. Etiología desconocida, más frecuente que la avanzada, es la leucemia más común. La propia progresión de la enfermedad va ocasionando dirección cromosomal, lo que la va volviendo más agresiva. Mayormente, a más edad, más tendencia, más agresividad, el tipo de enfermedad. Edad, no edad distinta. Entonces dice que la leucemia más frecuente es tipo hemisférico. Estamos hablando de leucemia linfocítica crónica. ¿Sí? ¿Soltamos? Leucemia linfocítica, estamos hablando de leucemia crónicas. Y acá estamos hablando de leucemia linfocítica crónica. ¿Sí? Dijimos, ¿cuál es la proliferación? Linfocitos B, linfocitos T y natural killer. Acá tenemos la proliferación de linfocitos B. ¿Está ubicando en el tiempo, espacio y persona? ¿Sí?
No están encefalopáticos ni tampoco están desorientados, ¿cierto? Porque si no nos orientamos bien, chicos, suenan en el examen. Estoy tomando el tiempo porque las preguntas son casos clínicos y a veces no se orientan bien y caen en la pregunta. Y pero sobre todo, ¿cuál es lo peor? En preguntas que tú sabes, porque no lees bien o porque no le enfocaste bien. ¿Sí? Hay chicos muy buenos, donde se han caído en preguntas muy tontas. O sea, tú sabes quién sabe, ¿no? Y han caído en preguntas muy tontas, porque a veces se ponen nerviosas o nerviosos y se bloquean y comienzan se les ponen los chicotes, ¿no? A mí fue la pregunta de, ayer estaba viendo la película, ¿cómo se llama? Y esos, la cabecita que sale un montón de personajes. Pensamiento, ¿no? Ya, quitaba ansiedad. La chica ya está adolescente y ya empieza a parecer un personaje de ansiedad. Y la ansiedad, pues, ¿cómo se llama? Siempre quiero ser mejor, y empieza la ansiedad, ¿no? Y la ansiedad es un momento que se raya la chica que es clásica, la chica que recibimos en emergencia. Es la chica que tiene con dolor de pecho, que le falta el aire, nerviosismo, temblor. Es propia la ansiedad, cómo se va el cuerpo. La mamá te tumba la puerta, la queda mirando, todo el un infartado caminando. Sí, bonito infartado que viene caminando. ¿Qué infartado camina? Nadie. Te voy a dejar para el dolor de tu pechito, ya, para que te meto una alprazolam. Tú electrifica. Tu electro muy bien, ya. Interna, muy bien. Entonces, encima carrera. Fíjate, yo me siento mejor, doctor. Después puede tener estos problemas mujeres. Por eso en el cuadro que mencionaba intensamente, la ansiedad pues juega muy fuerte, ¿no? Porque quieren hacer aceptar sus amigas, porque quieren ser mejor. Siempre la mujer quiere dar un paso más adelante. Sí le dije, pero no, faltó quitarle. Como venga. Ustedes sí se preparan para el siguiente paso, ¿no? Y no me refiero a sexual, pero en todo. Somos más que ven y como yo lo voy enfrentando, ¿no? Ya. Entonces, dice que la leucemia diagnosticada es la más frecuente en Europa, la edad media tiene 70 años. Por ejemplo, la más edad es más complicado todavía, o más agresiva la enfermedad. Estos maneras de pacientes son, es el típico paciente que vas a consultorio y dice, doctor, vengo para que me hagan un chequeo general. Ya, muy bien. Y pues el paciente me dice, doctor, no me duele nada, yo vivo tranquilo, solamente tengo mi control, mi esposa está que me dice que venga, que ya tengo 70 años, 60 años. Y me preocupa, va a ver porque ella, para que esté tranquila, para que esté tranquila. Y encontramos un paciente que tiene una linfocitosis marcada. Una linfocitosis que está muy caramba. Entonces, el diagnóstico requiere más de 5.000 linfocitos B, lo cual es necesario que los linfocitos B se encargan de la producción de anticuerpos, una inmunidad humoral, ¿cierto? Lo cual es relación mayormente inmunidad más humoral, ¿cierto? Entonces lo que ocasiona es que dijimos que son proliferación de células maduras incompetentes, entonces mayormente son linfocitos B, entonces son una inmunidad humoral, entonces no tiene una buena producción de mayormente, o sí tiene una producción mayormente de tipo, pero de anticuerpos. Entonces hay una hipogamaglobulinemia, menos anticuerpos, y la infección es la principal causa de muerte en estos pacientes. ¿Sí? La principal causa de muerte en los pacientes. Entonces tienes que te das cuenta que la inmunidad humoral está disminuida, ¿no? Cuando hay síntomas secundarios, puede ver. Y te dicen que el paciente es sintomático, pero cuando hay síntomas hay infiltración y hay enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Cuando hay síntomas, mayormente hay enfermedades autoinmunes o mayormente infiltraciones. Acá tenemos infiltración hepatosplenomegalia, los pacientes tienen una esplenomegalia, una hepatomegalia, y la inmunidad hemolítica
o trombocitopenia inmune. A veces muchos pacientes directamente vienen con nosotros con la trombocitopenia inmune y terminamos el secundarismo y terminamos diagnosticando una leucemia cíclica. ¿Sí? A veces, tengo un amigo mío que se le dije la semana pasada, le conté. Él ha ido porque su esposa le ha dicho cómo se llama, de que vaya con su control. No encuentra un síndrome nefrótico y le hemos encontrado un cáncer renal. O sea, pero el síndrome nefrótico nosotros buscamos que se integra el secundarismo. Enfermedades autoinmunes, infecciones y cáncer de un cáncer. Estos pacientes también vienen con plaquetopenia y con trombocitopenia inmune. La trombocitopenia inmune es una enfermedad de exclusión, pero que podemos descartar secundarismo. Nosotros el secundarismo descartamos enfermedades hematológicas, enfermedades tumores sólidos, bueno, más autoinmunes o infecciones. En este caso, podemos encontrar que cuando hay clínica, el paciente puede estar acompañado de una anemia hemolítica que buscamos secundarismo, que puede ser una leucemia, o una trombocitopenia inmune que puede ser una leucemia. Porque a nivel de esto va a tener que entrar a medicar. ¿Sí? Entonces te dice que la infiltración, te dice que es sintomático, pero cuando hay clínica o hay infiltración de órganos, hay una hepatosplenomegalia o mayormente hay una enfermedad autoinmune que puede ser una anemia hemolítica o de trombocitopenia inmune. ¿Yo claro? Porque cuando vayamos a hacer dentro de 2 semanas las clases de trastorno de población de trombocitopenia inmune, vamos a buscar secundarismo que es buscar también. ¿Sí quedó claro? Las linfonopatías en el 20-50% son cervicales o fracturales. ¿Qué es una leucemia? Es una enfermedad inmunda que puede infiltrar ganglios. Linfoma es una enfermedad de ganglios que puede infiltrar médula. Acá, por ejemplo, la leucemia puede infiltrar ganglios. ¿Sí? ¿Está claro? Inicialmente los pacientes asintomáticos y pueden hacer diagnósticos con una linfocitosis y sale el efecto circulatorio, ¿cierto? 2. Conforme progresa la enfermedad, produce síndrome anémico por infiltración de médula ósea, síntomas B. ¿Cuáles son los síntomas B? Fiebre sin infección, fiebre nocturna, baja de peso, corazón muscular. ¿Qué son los síntomas? El paciente tiene, igual no puede tener el paciente tiene doctor, en la noche sudó bastante, llevo con frío, tiene una baja de peso. Entonces, hay una hepatosplenomegalia e infiltración de órganos, fundamentalmente adenopatía. ¿Sí? Ese es sintomático, después puede aparecer anemia, síntomas B, hepatosplenomegalia y adenopatía. En enfermedades avanzadas puede desarrollar ahora en trombocitopenia y infecciones a repetición, consecuencias de crisis oral. ¿Enfocaron bien? Vuelvo a repetir. Ese clásico que viene contigo, que viene que la abuelita ya lo trae, o el clásico hijo, voy a llevar a mi papá, sacar los exámenes y le encuentras sintomático, pero encuentras una linfocitosis marcada. Y ves el estudio. Luego de eso, la progresión de enfermedad, ya el paciente ya empieza a tener anemia. ¿Sí? Después empieza con una hepatosplenomegalia y después la adenopatía. Pero también síntomas B. El paciente dice, ¿qué doctor? Tengo bajo de peso, en la noche sudo bastante y tengo fiebre. ¿No? Entonces, y sudo, doctor, de verdad que sudo bastante, tengo que cambiar el polo, doctor. En el polo, y necesito cada rato estar cambiando en el polo porque empieza a toser y entonces pongo esa cama. Y cuando ya estaba avanzada, acá hay dicha anemia, y acá ya hay trombocitopenia, y acá hay neutropenia, porque empieza a aparecer infecciones. ¿Sí? Hay infecciones, trombocitopenia, no, anemia, trombocitopenia y neutropenia. ¿Cierto? Y hay una consecuencia de inmunodeficiencia humoral. O sea, también puede haber disminución de anticuerpos, ¿no? Por mente humoral. Entonces, caso clínico, un paciente que tiene una linfocitosis mayor de 5.000, ¿cierto? Que tiene anemia, neutropenia y trombocitopenia. Entonces, estos son mayormente las clasificaciones. El esquema de Binet, el esquema Ray, chicos, acá, porque las preguntas que he visto en todas vienen de acá. Todos los exámenes que he revisado vienen de uno u otro. Tenemos un caso clínico. Ya. Ejemplo, tenemos Binet. Binet quiere decir, bueno, primero, áreas linfoides hay en el cuello, en la axila, en la ingle, el hígado y paso, ¿sí? Áreas linfoides. Entonces, tienes acá, Binet A dice menos 3 áreas linfoides. Riesgo bajo. B, más 3 áreas linfoides. Riesgo intermedio. Eso es
área linfóide más anemia y trombocitopenia. ¿Sí? Entonces el riesgo es más avanzado. Tenemos en el rango del 0 al 4. 0, solamente linfocitosis. Dijiste que viene con acitopático, ¿cierto? Y solamente le contamos en linfocitosis. 1, el paciente tiene enopatía o hepatopatía o hepatopatías. 2, una hepatosplenomegalia. 3, anemia y trombocitopenia. ¿Recuerden cómo es la progresión? Anemia, trombocitopenia y neutropenia. ¿Cierto? Miren, linfocitosis, adenopatía, hepatosplenomegalia, anemia y trombocitopenia. Cuando haya afectado más la médula, ¿no? Anemia y trombocitopenia, estadios más avanzados. ¿Sí? Miren la anemia. Riesgo alto. Trombocitopenia. Riesgo alto. ¿Sí? Lean bien ese cuadro, chicos. Varias preguntas. O les vengo 3 a 4 preguntas de estas. Porque he visto en todos los bancos que he visto, en el CTO, en el MIR, por ejemplo, en el PROMIR, he visto cómo se llama en QMEDI, Villamedi, MIC y todos los medios que hay. ¿Ya? Todas las cadenas que hay, todos preguntan igual. ¿Sí? Todos preguntan. ¿Por qué lo hago? Porque yo no solamente los estoy preparando para el examen, también para que aprendan a diagnosticar. Y 2, también para el examen terminal. Ustedes tienen preguntas de examen terminal. Es hora que ustedes respondan. Estadio A, estadio B, estadio C. Estadio A, leucemia sin anemia y trombocitopenia. A menos 3 áreas afectadas, pronóstico de vida media, 10 años. B, leucemia sin anemia ni trombocitopenia, pero con 3 o más áreas afectadas. A la vida, 5 años. C, tengo leucemia, anemia, ¿cuánto mido? 2 años. Estamos explicados acá, ¿cierto? Acá está mucho más explicado cómo van la enfermedad avanzando. Pero recuerden que en anemia y trombocitopenia estarían más avanzados. Entonces, el diagnóstico me lo define normalmente la rectometría de flujo. Me define CD5, CD23, CD20, me dice la leucemia linfocítica aguda. Las células de Kumper, esa que era como si fuera como una estrella, como cuando te frías tu huevito frito, ¿no? Te sale así, ¿no? Así, o sea, ¿no? Una forma estrellada, la célula de Kumper. Van a encontrar en su médula ósea células de Kumper y hacen pensar en leucemia linfocítica crónica. Y esto se nos pregunta por qué. Y esto ya lo he delegado. ¿Por qué? Porque nos han preguntado en diferentes exámenes qué brazos. Brazos de elección 13, brazos de elección 11, brazos de elección 17 y cariotipos. Del visto se nos han preguntado solamente todos los cariotipos una pregunta. ¿No les va a servir? Sí. No les va a servir quizás en esto. Pero que si se me ocurre, se me cruza el chicote y les pregunto, está ahí. ¿Por qué, chicos? Porque en los exámenes del ENAM ya la están preguntando. Le están preguntando el brazo de elección 13, de elección 11, de elección 17, o sea, como cada vez veo preguntas, digo, caramba, ¿qué no le cuesta? Como cada siglo le voy agregando más, le voy agregando más, le voy agregando más, entonces, ¿por qué ya puede hacer? Hay un punto donde que una pregunta, el siguiente siglo ya tiene el banco, una pregunta, y no estamos claros, bueno, vamos a sacar banco, no vamos a sacar más, todos tienen los alumnos, de verdad. Y no solamente mi tiempo hace lo mismo, uy, me conseguí el banco del doctor. Pero el banco léelo con el tema. Porque yo te puedo, si hay momentos donde ya estoy inspirado, me quiero una noche. Si no estás inspirado, agarras el banco. Pero te cambian el banco, simplemente. Te cambian el contenido, no. Pero te pueden cambiar, por ejemplo, la respuesta, ¿no? Entonces ahí donde suena. No es malo banquear. El problema es banquear aprendiendo las 5 la A, las 6 la B. ¿Sí? O esa es la respuesta, y después esa respuesta te la cambié, no te la puse, y fuiste. ¿Sí? ¿Sí o no causa? ¿Sí o no? O se cambia la pregunta. Entonces, este es el resumen, chicos. Hemograma con linfocitosis más de 5.000, leucostosis, anemia, trombocitosis. Sí, trombocitopenia. Este entendido, linfocitosis y mancha de Kumper. La citometría es lo que me define el diagnóstico, no la biopsia. ¿Sí?
la citometría de flujo en leucemia linfocítica aguda es la que más me va a definir el diagnóstico. ¿Claro? El tratamiento indicado cuando hay síntomas mayormente, a excepción del trasplante, es el único curativo, el resto no son curativos. El tratamiento, aquí le damos tratamiento, este tratamiento tiene enfermedad activa. ¿Qué es la enfermedad activa? Evidencia de que la médula está infectada, ¿cierto? Ponte la final, trombocitopenia, anemia. 2, hepatosplenomegalia, adenopatía, linfocitosis, anemia, ¿cierto? Cuando tiene síntomas que hemos aprendido, es el motivo por el tratamiento. ¿De cuánto? Estadio 0,1, se necesita tratamiento, decido 2, fludarabina, infenomontibuna, estratacorticoides, rituximab, que es el CD20, ¿cierto? Hemos visto que mayormente que el CD20 es parte de lo que observamos en la inmunohistoquímica, en la dosimetría de flujo. ¿Sí? Y esto para que lo lean. Todo esto es para actualizar tanto de esto. Leanlo, si voy a venir, pregúntame ahí, pero no vas a estar cerrado. ¿Sí? Tengo más actualizado que lo he visto tanto de esto. Tenía que actualizarlo. Por cada ciclo tengo que actualizarlo. Pero ¿cómo te puedo preguntar? Por ejemplo, el metaclax toma inhibidor potente, tal. ¿Sí? Algunas cosas. Más allá no quiero matarlos. Tratamiento, partenomino, ahí. Eso es lo que me interesa. Las percatas en las preguntas del ENAM no suena mucho tratamiento. En las clases que yo tengo, que acabo de acabar recién en docencia universitaria en medicina humana en USAR, cambia mucho porque muchos estamos con los mismos jaladores, ¿no? Es decir, si tenemos que caminar todo para la mitad de hora, ¿no? Chévere. Entonces, no, que le pregunto que el alumno cómo se llama, no, ni idea, puedo sacar la pregunta. Y en la clase el docente dice, ¿qué le preguntamos al alumno? Cosas que sirvan lo que van a aprender. No le voy a preguntar cosas que no van a aprender, o sea, ¿cómo es que se le jala? El que se jala solo. Así le pongas se jala solo, el que no quiere que estudia. Pero pregúntele lo que va a aprender, que vas a ver. ¿Qué vas a preguntar? Pues, culpa, el cromosoma tal, el brazo tal, ¿eso te va a servir? Pues los viejitos están. Yo opinaba, me preguntas por la mano, nadie aprueba el examen. Empezó el maestro, opinión, no la vimos cerrada. Pues digo, lo importante es preguntas que ustedes sepan, que les va a servir, que van a analizar, que piensen. Porque hoy las preguntas de tendencia son casos clínicos, o son clínicas. ¿Y por qué suspendí el examen? Uno, porque yo no estoy cansado. Dos, que el doctor Manayali me ha dicho, a suerte de ustedes, iba a poner bancos, no quiere bancos. Y si hubo, por eso me faltan 2 exámenes, me faltan, de hecho 2, falta uno más. Entonces, lean. Sí, lean. Están Sánchez, por favor, sus notas son muy altas, ¿no? Entonces necesitamos que cambies, me digo doctor, 2 cosas. O copian, o el 2, si el tema lo entienden, lo van a comprender. Y lo que yo sí me tomo, doctor, le digo el tiempo para enseñarles que me entiendan el tema, porque para mí es injusto me hablo como loco, ¿no? Acaba esto, chicos. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Chao. A mí me interesa que lo entiendan, lo comprendan. Por eso las preguntas también, ¿no? Porque las preguntas no hacen entender a mí. Ya te he dicho, mi esposa me dio permiso, ¿no? Entonces, estoy demorado. ¿No? Pero a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan el tema, lo comprendan. ¿A qué no te gusta? Ya, ¿cuál es? ¿Ah? Correcta. Linfoide crónica. Facilita. Facilita. Es frecuente la ausencia de síntomas de los la se pasa por ahí, te das cuenta, fácil la pregunta. Fácil la pregunta. ¿Sabes qué me responde? ¿Sabes qué me preguntan? ¿Existen plazos que tienen que ver con esa enfermedad? No
Nosotros estamos diciendo que primero está en medio y luego va hacia luego en filtro, ¿cierto? Espérame a responder eso porque son datos. Sean datos. Como dice datos, sí, platos periférica, pum. No, platos, esa periférica tiene el 20%, ¿eh? Tiene el 20%, ¿cierto? Sí. No es complicación. Vean bien, no se manden planes. La B no es. ¿La E? A ver. La C. ¿Cómo se parecen los síntomas? Ya. Pero están cerrados tu pensamiento. No lo pones mal, no lo pones mal. O sea, yo quiero que me caes bien. O sea, tan cerrado tu pensamiento que también te digo yo que hay hipogammaglobulinemia. Y que hay hipogammaglobulinemia, ¿tú qué tienes? Déficit humoral. ¿Qué tienes? ¿Infecciones? ¿Y por qué vas a tratar las infecciones? ¿Entiendes? Entonces no tomes mal mi comentario. Pero te has cerrado solamente tratar. Pero no has analizado que te requiere el análisis como médico. Sí, es verdad, da síntomas. Eso no quiere decir que yo te estoy diciendo que es una proliferación de células maduras y competentes. Frecuentemente dijimos linfocitos B, ¿cierto? Que hay una hipoglobulinemia, ¿cierto? Por tal infección oral. Entonces, si es así, hermano, yo no descartaría esto de acá. ¿O sí? Se requiere que amplíes tu no sé, cerrar un mes. ¿Entiendes? Ya no barro, mañana es a las 8 de la mañana. No, en Comesia. Sí, ya a las 8 de la mañana. Chévere. Entonces, contigo. Sí, contigo. Entonces, ahora sí, analizando cuál es tu respuesta. O sea, no tomes mal mi comentario a él, pero él fue un comentario muy cerrado, ¿cierto? Abre. Estoy diciendo que los síntomas de infiltraciones, veo síntomas, pero también lee el concepto de tu enfermedad, por eso repito, hipoglobulinemia, linfocitos B, infección humoral. Entonces quiere decir, y dijimos que muchas de las causas de la muerte es por infección. Entonces, ¿cuál es? Sino como te confundes con la leucemia linfocítica aguda, ¿en qué momento he dicho que la infiltración debe central? La linfocítica aguda sí, pero la crónica no hemos mencionado. ¿Te das cuenta? Cuando te cruzan los chicotes, sí, pero es la aguda, no la crónica. ¿Sí o no? Uno de los grandes errores de la universidad, chicos, era no analizar las preguntas un poco cerradas. Cuando ya me dice, mira, ¿cuándo entendí a entender más? Cuando ya me empecé a preparar la residencia. Entendí las capacidades. ¿Por qué no pensé así? ¿Por qué no pensaba así? Cuando ya empezaba a preguntas. Me falta como 5 años. Amplía tu mente, no pienses tan cerrado. O sea, pensamos así, ¿no? Porque estamos acostumbrados, que vengo de básica, pienso así, o cerrado así, simplemente por dar preguntas. Pero tenemos que abrir la mente. Porque es un caso clínico. Es un caso clínico, se puede paciente con leucemia esto. No creo que tenga neumonía, no creo que tenga una infección. Sí, tu paciente se va a morir porque el paciente tiene hipoglobulinemia. ¿Cierto? ¿Te otra la pregunta? No se animaban porque la leucemia es aguda. ¿Sí o no? Ahí. Primero, diagnóstico.
¿Qué parte emociona? Qué rico, papá. Yo estoy mi esposa, vamos, hay un teleférico acá mismo, ¿no? Estamos planeando un plan. Posiblemente tienes la misión, si no te jalo, buscando un buen hotel. Mis hijos son recontra exquisitos, un buen hotel que tenga todas las comodidades y lo que me encanta es mi esposa que cocine bien. Te jalo. Voy de viaje posiblemente en Chacuay. ¿Coca? Mi esposa sabe de ese hotel. Dice que es un hotel viejo, ¿no? ¿En la catarata? Pero no es Chacuay. ¿En Cuenca? Cuando yo llego me falta por casi por la ruta, yo llevo una chicha de la catarata. ¿Por ahí? Pero no, la música me une afuera y no adentro. Claro, porque voy a estar un momento ahí y después voy a estar acá, que estoy en la escuela. Yo quiero que ese tremendo muro. ¿Ah? ¿Tira abuela también? Que jalo, no me gusta hacer tela. Entonces, que a mí me gusta, te lo juro, a mí me gusta que tengo 50 años. Yo a mi tiempo de aventurero ya pasó, ¿no? Yo tengo una esposa y tengo 3 hijos. Yo siempre llamo, hola, ¿cómo estás, señor Sánchez? Por favor, separa mi hotel y llego de frente a mi hotel. Cuando era chibolo era mochilero, donde me caiga, pues no. Pero ya a esta edad ya no tengo mochilero, ¿no? Ya tengo que estar, veo y cómo me vaya, ¿no? Dice, a mí me da 19, 20 años, la testosterona al 100%, buscaba meterme en problemas. A esta edad soy ya bombero, ¿no? Ya tengo que pensar, tengo una hija, 2 hijos, una esposa, o sea, ya mis decisiones pueden ser fatales, ¿no? Pero chibolo agarrar mi mochila con mis patas, mis placas, después, es más barato. La clásica, ¿no? Dormimos en una cama 2, ¿no? Que me encanta. La plaza de la plata. Ya. Entonces, se puede ver tu diagnóstico. ¿Ah? No, pero no te he preguntado tu respuesta, te pregunto tu diagnóstico y dime por qué. Si quiero que tú pienses razones y me digas el nombre y el diagnóstico. Si tú dices la B, entonces estás seguro de tu diagnóstico, entonces defiende tu diagnóstico. Empezando, ¿es aguda o crónica? Ya. Ya. ¿Y cuál es tu diagnóstico? ¿Y por qué tenemos indicador? Linfocitos, pues. Diferenciación linfocítica. No te está diciendo promelocitos, no te está diciendo glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaquetas, ¿cierto? Linfocitos. Hasta ahí, unos 60 años. Hasta ahí, 60 años, ya. Y dice para acá, no, ¿cierto? Hasta acá, te está diciendo leucocitosis. Mira, reacción leucemoide, ¿no? Es de 6.000 a 9.000, 10.000, segundos, 70.000 leucocitos. ¿Cierto? Y te están diciendo mayormente, no hay anemia y no hay trombocitopenia. Ya, hasta ahí, ¿qué estadio estamos? Uno, ¿cierto? ¿Tratamiento? No precisa. No precisa, es más sintomático. Como dice el brother, ¿hay infiltración? No. ¿Hay patogenomegalia? No. ¿Hay anemia hemolítica? No. ¿Hay ¿cómo se llama? ¿Trombocitopenia inmune? No. ¿Hay infección? No. ¿Hay anemia? Bueno, acá. ¿Hay anemia? No. ¿Hay trombocitopenia? No. Entonces no tiene síntomas, simplemente el viejito tiene que super conmigo. ¿Quedó claro así el enfoque? Por favor. ¿Quedó claro? Sí. Esto, los chicos, es su pan de comer cuando sean internos en el por medicina. Van a estar en emergencia y van a estar conmigo en medicina interna. Entonces, ahí van a hacer su enfoque. Chicos, no vayan a Belén. Yo estaba en el Belén. Es un H total. Sí, pero no aprende nada. Yo estaba en el Belén trabajando. Hice mi plan de trabajo a la interna, acá le hicimos una anemia, al día siguiente no le encontré el paciente, lo mandaron a la regional, para que lo estuviera regional. Pero yo en el almacén no mando a nadie, y los chibolos están con nosotros definiendo el diagnóstico. ¿Me dejo entender? El internado fuerte lo va a preparar para la residencia, pero ¿qué va a hacer un internado H? Que la residencia comienzan a golpear, no te acostumbras al golpe. Como le digo a mi hijo, ¿pero por qué me mandan? Dijo, cuando tú seas interno, que sea medicina, todo el mundo te va a mandar.
se olvidan de que eres el hijo de tal, o eres bonito o eres feo. No, acá tú eres el interno. ¿Sabes qué? Cada vez que tu coche y lleva a tu paciente. Entonces que agarra tu silla de ruedas y lleva a tu paciente. No, que le toca la técnica, no, porque acá todos ayudamos para el diagnóstico. No, que nadie se acuerda cómo te apellidas. No se acuerdan quién eres. Porque nadie hace cacha. Sí, soy interno. Yo lo niego a tu mamá, pero es interno, pues no. Con cierre uno también. Y tenía una R abajo que no se grafía. Maldita, la odiaba, le gritaba a su madre por dentro. Pero mi R3 era un amor, pues. Le explicaba, era. Mi R2 es el demonio, ¿sí? Ahorita, mira, trabajamos juntos en el hospital, recién nos hablamos. Recién me hablamos de la madre de yo acabo la residencia en el 18 y acabo en el 17. Y nosotros hemos trabajado ahí. Y recién nos hablamos de 2024, ¿no? Mira, pues. De verdad, sinceramente. Tener una R de mujer, ya que es lo peor, pero de verdad. Prefería un R de varón, ¿no? Porque el R de varón te encerra. La otra. Cuando quieres hablar, te hablando. El varón, tu R varón todo el día amanece así. Y hoy día mostró tu R, y así tu vida. Cambia el carácter de una mujer cuando menstruación. Cuando está volando, son muy fluctuantes, ¿no? Tú no sabes cómo tu R va a amanecer. Tu R varón es igualito. Va a comprar más o menos de bichito. Termina para terminar rápido con un bichito. Es clase. Bueno, tú para la menstruación y depresión, tu doctora, ¿cierto? Vamos a hacer. Borra eso y. Bueno, pasa, ¿cómo te llamas? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Ariana. Y Ariana, en los pacientes diagnosticados con leucemia linfocítica crónica, a lo largo de su evolución presentan complicaciones infecciosas bacterianas y víricas, así como segunda neoplasias. ¿Qué otras complicaciones más frecuentes? Se les complicó el checo. Brother, ¿cómo se llama tu amiga que está delante? Ella. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿de dónde eres? ¿De qué parte de Clérigo? José León Ortiz. María, todo tuyo, sírvete. Yo que la miro delegada, la buena moza, que la miro y miren, y abre la boca, yo que te miro. Ya, delegada, yo que te miro. Dame otra buena moza que no nada. ¿Cuál es la respuesta? Dime, María. Chicos, le recomiendo la película Los Elegidos, Memphis. Muy buena. Basta, el que les gusta películas religiosas. Muy buena. De verdad. Cuando Cristo comienza a buscar sus apóstoles, lindísima. Me gustó la parte donde Pedro le dice: Dios, permíteme caminar. Y Pedro se ahoga y la mano de Dios se lo levanta. O sea, cuando estás en problemas, siempre está la mano de Dios que te levanta, ¿no? Fin de la película. Vamos. Mira, porque Chorri quiere levantar la mano. Ya, Chorri, ya, habla. María, dime. Mira, ya sé que tienes las preguntas del ciclo pasado, que me vas a responder por qué, María. Ya, María, dime. ¿Por qué? ¿Cuál es tu respuesta, María? Pues aquí tenemos la casita de la. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué la B? Dice que te pasó la tuya pasada, no hay respuesta de ella. Pero ¿por qué la B? Delegada, te estoy viendo. ¿Por qué la B? Chorri, ¿por qué la B? Bueno, en la diapositiva está. ¿Por qué la B? Por el tema de la teología.
¿Cómo? ¿Alteración moral? ¿La alteración moral me causa enfermedad de pulmones? ¿Por qué? Buena cosa. ¿Por qué? ¿Es autoinmune o es autoinmune? Tú. Sí. ¿Tú no eres buena moza? Dime. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Las infecciones van a producir enfermedades autoinmunes? ¿Delegada? ¿Estás de acuerdo que también? ¿Por qué? ¿Cómo? Igual que la linfoblástica. Dijimos que los pacientes son asintomáticos y muchos de los síntomas que pueden presentar el paciente cuando hay infiltración y enfermedades autoinmunes. Y si el paciente tiene una neutropenia, tú te está bien, cierto, hay infecciones, y tienes enfermedades neoplásicas que puede ver, la otra es una infiltración y no puede haber enfermedades autoinmunes, ¿ver esta es tu respuesta a lo que dijo Carl Roder? Pues no tiene que ver con las infecciones. Dijimos que el paciente es asintomático, pero cuando hay síntomas, hay infiltraciones, patogenomegalia, que puede tener, y también enfermedad autoinmune. Dijimos trombocitopenia inmune y dijimos anemia hemolítica. ¿Y no es enfermos autoinmunes? ¿Sí o no? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Chorri, te caíste, Chorri. No te olvides el hotel, ¿ah? Me van a extrañar. Un paciente con leucemia linfocítica crónica provee, tiene un aumento de toxicidad de padecer infecciones. ¿Cuál es la principal causa? Facilita la pregunta. ¿Es el concepto? Chicos, ¿tú entiendes el concepto? ¿Tú entiendes la fisiopatología de la enfermedad? El resto viene de bajada. Primero entiende el concepto. ¿Por qué la enfermedad? Dijimos, aumento de proliferación de células maduras incompetentes. La anterior era la proliferación de células inmaduras, ¿cierto? ¿No? Tienen células maduras. Entonces, sin células maduras, y facilito contestar la pregunta. Ahí está. Leucemia, mielocética. ¿Alcanzamos un minuto? ¿Sí? Y terminamos la otra leucemia. Chicos, ¿alguna pregunta será? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Delegada, alguna pregunta? ¿Chorro, alguna pregunta? ¿El otro delegado dónde está? ¿Para la otra hora? Viene en el otro grupo. Quiero que nos vayamos al síndrome mieloproliferativo. ¿Se acuerdan del síndrome mieloproliferativo? ¿Cuál era? Primero, dime, ¿qué es el concepto de síndrome mieloproliferativo? Mieloides. ¿Cuáles son? Mieloides, plaquetas y eritrocitos. Ya, plaqueta, ¿cómo se llama? Eritroblastos. Compuesto esencial. Glóbulos blancos. Oye. ¿Ah? Polistemia vera. No, Polistemia glóbulos vera. rojos, polistemia vera. Glóbulos blancos, ¿qué era? Mielofibrosis.
Si aumentaban los glóbulos blancos, ¿qué enfermedad era? ¿Ah? Mielocítica crónica, ¿cierto? Y si aumenta, y si aumentan las infiltraciones, Ah, ya, mira. infiltraciones, ¿cierto? Dijimos, ¿quiénes eran Filadelfia? Síndrome, leucemia. Mielocítica crónica. Mielocítica Vamos a ver crónica. mielocítica crónica, y el otro era Jack 2. Ajá. ¿Se acuerdan? Nos fijamos en tiempo que tenemos. Sí. Tenemos que relacionar todo. ¿Sí? Dijimos que Filadelfia era leucemia mielocítica recta en el Jack 2. ¿Sí? ¿Lo claro? Entonces vamos a hablar de leucemia mielocítica crónica. ¿Sí? Cuando dijimos que leucemia mielocítica crónica es una mieloproliferativa, ¿cierto? Caracterizada por aumento exagerado de células mieloides con marcada leucocitosis. Dice que en una neoplasia mieloproliferativa crónica más frecuente, el 15% de las leucemias, va caracterizado con Filadelfia o el ordenamiento AB-BCRB. ¿Se acuerdan que hablamos del ordenamiento BCRB? ¿Se acuerdan que hablamos? Esto lo tenemos acá. Entonces, esto es lo mismo que dijimos. Tenemos el cromosoma 9, la ADN, y el 22, ¿cierto? Y voy a formar el cromosoma Filadelfia. El ordenamiento BCR-AB. ¿Sí? No el cromosoma Filadelfia, porque muchos pacientes tienen cromosoma Filadelfia y no tienen leucemia, pero sí el ordenamiento BCR-AB. ¿Tengo claro? Entonces, dijimos que hace esta función, hace una función, hace que la proteína 220 hace a la enzima tercisinasa, produce, disminuye la apoptosis y la proliferación celular. ¿De acuerdo? Entonces, si es así, continuamos con la siguiente. Tenemos la parte siguiente, más bonita. Mira, el 9BL, BCR, y se une el cromosoma Filadelfia, el ordenamiento BCR-BL. ¿Sí? Entonces, la presencia del cromosoma Filadelfia refleja translocación en el 922, ¿cierto? Que produce una unión, leucogen BCR, el ordenamiento 22, y el ABL con 9. Como consecuencia, forman el híbrido anormal BCR-BL, que da lugar a la síntesis de la proteína CEL20 y activa la enzima tyrosinasa aumentada. Esto es todo el resumen. Esto, chicos, es todo. ¿Sí? Esto es todo porque esto hace que la proteína tyrosinasa, al momento de proliferación, disminuye la apoptosis. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Porque esto es todo. Dijimos el 22 BCR y el 9AB forman el híbrido normal BCR que da lugar a la síntesis de la proteína 210, lo cual activa la enfermedad, la enzima tyrosinasa aumentada. Esta enzima es lo que me va a ocasionar aumento de proliferación y disminución de la apoptosis. ¿Quedó claro así el concepto? Si es así, empezamos. Suele ser un hallazgo causal, una analítica del 50% que son asintomáticos, por tener las siguientes clínicas. Funcionales, por ejemplo, hipermetabolismo, secundario la mieloproliferación, tiene disnea de esfuerzo, astenia, fiebre, sudoración. Hay un hepatoesplenomegalia por infiltración en los micros de los casos, donde producen molestias abdominales. Suele guardar relación con número de leucocitos. Puede acompañarse con síndrome de anemia y también las plaquetas bajas, que es hemorrágica. Dolor óseo, hipoglucemia, dolor cólico mayormente. Este es el clásico paciente. Miren mi paciente, que voy a ingresar, señor, ¿cómo está? Mal, tremendo. Miren, fue palpando mi vaso, ¿no? Una tremenda miren, este hombre, pues, cosito, va dolor abdominal. Esto no va a comer. ¿Cierto? ¿Dónde viene el estómago a llenarse? El intestino. Nada. Está totalmente infiltrado el vaso. Miren este vaso. ¿No? Tremendo vaso que tiene este paciente. En el laboratorio te dice disminución de las enzimas, patata alcalina estaba disminuida. ¿Se acuerdan que la otra estaba aumentada? ¿Se acuerdan la anterior? Patata alcalina. Y tenemos ácido úrico, vitamina B12, ácido fólico que pueden estar aumentados. Como el resto de las mieloproliferativas. Sangre periférica, sangre blanca, leucocitosis con leutrofilia, sangre roja anemia y la otra trombocitosis o trombocitosis. ¿Cuáles son las cláusulas? Promelocitos, melocitos, metamelocitos, ¿cierto? No son basófilos, eosinófilos, monocitos, ¿cierto? Mielocíticas. ¿Tiene diferenciación leucocítica? No. Tiene una diferenciación melocítica, ¿cierto? A ver, médula ósea,
es hipercelular, la relación mieloide-eritroide es de 10 a 1, más mieloide-eritroide, y blastos menos del 5%, o sea, no llega a tener rangos blásticos, ¿cierto? No se me aguda. La citogenética en la ósea, como vemos en la cromosoma Filadelfia, la cual refleja lo que hemos dicho, que me da el híbrido, ¿cierto? Y que da lo mismo que hemos hablado, ¿cierto? Filadelfia presenta en las células mieloides en los precursores de otras series que suelen afectar. Y molecular, en el molecular es esto, chicos, el reordenamiento PCR-ABN positivo. Esto es lo que define mayormente en el PCR, ¿cierto? En mayormente la biología molecular. Entonces, Artudel dice pruebas citogenéticas moleculares, pruebas citogenéticas, encontramos detección de reordenamiento PCR-ABN que es el producto de Filadelfia. Y en la reacción de cadena polimerasa, el reordenamiento PCR-ABN. ¿Sí? ¿Qué es el? Analicen ese hemograma. ¿Qué les parece? ¿Quién pechea? Si nadie pechea, lo llama chorri. ¿Quién pechea? ¿Tú pechas, Rodri? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jack. ¿Cómo te pides? Jack Vázquez. ¿Dónde eres Jack? ¿Qué para Camarca? Hay un hotel que ven bonito en Chota, siempre me mira. Al lado estuve en un hotel que cerca del parque. El último día que mi esposa nos veníamos, me dijo, sube, que está al lado de la cárcel. Mi esposa sin subir, así lo perdón. No iba a dormir, se decía que atrás del hotel estaba la cárcel. No somos en ese hotel que está cerca del parque. Cerca del parque hay un hotel muy bonito. Dando la espalda del hotel está la cárcel. ¿Ah? No, del parque, nomás desde el parque, ahí nomás una media cuadrita. Y justo atrás del hotel está la cárcel. Entonces, cuando el día que dijimos, no está mirando bien acá, la cárcel. Pero cuando mi esposa estaba ahí, cuando el último día que no veníamos ya, digo, súbete, digamos, quedaron un preso tan serio para acá que vivíamos y limitábamos a entrar en la cárcel. Un hotel bonito que limitar la cárcel, está la cárcel aquí. Ya. ¿Qué te parece de hemograma? Empezando. ¿Tiene unas células plásticas? Sí. ¿Tiene o no tiene células plásticas? ¿Ah? ¿Hay células plásticas? ¿Dónde están las células plásticas? Mielocitos. No, los mielocitos son células plásticas. Son células inmaduras, pero no dicen plásticas. No hay plástico, o sea, hasta ahí es crónica. ¿Cierto? ¿Cuál es mi diferenciación? Miren mi diferenciación. Tengo 6 nomás, de resto son mielocíticas. ¿Sí? ¿O no? Tengo anemia, tengo leucocitosis, tengo neutrófilos bajos, y la plaquetopenia y trombocitopenia. Entonces estoy frente a una leucemia mielocítica crónica, ¿cierto? Eso es lo que tienen que interpretar ustedes en programas. O acá dice predominio de linfocitos B, linfocitos T, linfocitos D. No, no dice. Digo, miren, o tienen 14 con el calocito, 12%, me diferenció más mayormente de eosinófilas, basófilas. La célula mielocítica 2 se aparece a observar mielocitos encallados, segmentados, basófilos, miren. Mieloblastos. Basófilos también. Filadelfia, miren, eso es el Filadelfia en la 22. Entonces, ¿qué te produce el ordenamiento del CRN? Disminuye la apoptosis, aumenta la proliferación, disminuye la adhesión y disminuye el ciclo celular. ¿Sí? Entonces, el paciente tiene fatigados, anémico, penetración bienestar, intolerancia al ejercicio, anorexia. Imagínense ese paciente con ese tremendo vaso de comer.
No tenía hambre, ¿cierto? ¿Qué va a convertirnos en los molestias abdominales hacia edad precoz, ¿no? Por esplenomegalia. Pérdida de peso, sudoración excesiva, síndrome B. Tenemos, por ejemplo, hipersensibilidad, hipermetabolismo, condropsicosis, engorda, priapismo. Yo he visto un paciente cuando era estudiante, yo no sabía que era la palabra priapismo. Priapismo es cuando hay una erección del pecho que no se puede bajar, pero nada. Yo era estudiante y el paciente llegó con un tremendo priapismo y lo operaron, ¿no? Entonces yo estaba rotando en medicina de Chimoto. Todo el mundo se preguntaba, priapismo, ¿qué es priapismo? Antes tenías que preguntar, porque era rochoso. Ahora, como no sabes, Google que todo lo sabe. Así, pero ¿qué es esto? Tiempo la vida, preguntar priapismo. El paciente le encontraron una lesión amiloidosa crónica. Lo operaron, ya me comí, bueno, que igual, y diagnosticaron una lesión amiloidosa crónica. Uno estaba optando por medicina. Entonces tenemos tres fases: fase crónica, fase acelerada y fase plástica. La fase crónica de 2 a 6 años, la fase acelerada de 2 a 6 meses y la fase plástica de menos de un mes. En la fase crónica, 95% usan convulsión de crónica en fase crónica. De 3 a 4 años seguido de una fase más agresiva de transformación. Su vida media de 3 a 5 años, varios son más sintomáticos, en 50% de los casos. Los síntomas de dolor en la base del pulmón izquierdo por esplenomegalia, pérdida de peso, hepatomegalia, hipervelocidad. Miren esta tomografía y le damos una resonancia. Miren tremendo hepato y esplenomegalia. Ocupa todo, miren. Me están tirando el riñón para abajo, miren, ¿no? Acá observo el riñón, acá no lo observo mucho, se me tiró para abajo. Miren acá, miren el hígado. Y miren el vaso. Tiene necesidad precoz, no quiere comer, la hora abdominal, ¿no? Entonces hay un en la fase acelerada, hay incremento llamativo de hepato esplenomegalia, infiltración de órgano por la leucemia, aumenta el porcentaje de células blásticas, aumenta el porcentaje de células blásticas. En la fase acelerada aumenta el porcentaje de células blásticas. Y un momento te está diciendo que tiene más del 20%, empieza a aumentar, tanto en la médula ósea como en la periférica. Fiebre, sudoración nocturna, peritopaté, dolor óseo persistente y hepato esplenomegalia. Y en la fase leucémica o de formación leucemia, tenemos un porcentaje de células más del 20%, a una conversión de la leucemia, ¿sí? Leucémica aguda. Entonces, semejante a la leucemia aguda, depósitos granulares en leucémicas, la infecta y ya empieza a infiltrar el terreno central, los ganglios, piel y huesos. Hay mayores síntomas de anemia, complicaciones infecciosas y hemorragia por la pasientomenia. Entonces tenemos acá fase crónica, fase velada, fase crónica, sintomático, comienza a haber una proliferación de las células y maduración. Acá hay una aumento de proliferación y una maduración. Y acá empieza a aparecer las células plásticas, ¿cierto? Y acá llega más del 20% de conversión a leucemia de los indicadores. Confirmo mediante sospecho una leucocitosis con basofilia e eosinofilia. Un paciente que tiene eosinofilia y busca hacer una eosinofilia marcada, no es alérgico, no tiene parasitosis, ascaris, ¿no? No tiene ascaris, no es asmático, entonces descarta, si te busca, tiene una leucocitosis con eosinofilia, entonces caramba. Frecuente en Perú los parásitos, ¿cierto? Entonces ascaris es una de las causas. No hay parasitosis, no hay alergia, no hay asma, entonces te buscan leucemia crónica en el paciente. ¿Sí? 2, inmelograma, leucemia de huesos, con pancreatitis y normalmente el PCR te muestra la presencia del híbrido PCR-PCR. ¿Sí? Complicaciones de infarto, priapismo, hemorragias digestivas por úlceras pépticas, hiperuricemia, lisis tumoral, trombocitosis, frecuente la ACV en estos pacientes, mal pronóstico de avanzada, esplenomegalia y colesterol. Tratamiento, el CNT está asociado con soma Filadelfia, lo cual este tratamiento fusiona, codifica a la teosina de transitosa. Si es así, entonces, debido al papel esencial del tratamiento genético, entonces los inhibidores de la tirosina sinasa, tenemos que dar inhibidores de tirosina sinasa, o sea que actúen sobre la enzima. Entonces el objetivo era, el objetivo de la paciente con leucemia crónica son remitir
Lograr una revisión clínica, citogenética y molecular. 2. Mantener el control de la enfermedad a largo plazo. 3. Evitar la progresión de enfermedades avanzadas. ¿Cuáles son? La acelerada y la plástica. ¿Sí? Parte del objetivo es que la crónica no llegue acelerada y pierda una célula plástica. Y optimizar la vida de limitar la toxicidad relacionada al tratamiento. Inhibidores, ¿cuáles son mayormente? Los tratamientos de inhibidores de la tirosina. Son la base del tratamiento para todas las fases de los enfermos. Utiliza el tratamiento inicial, necesita contraindicaciones mayormente en el embarazo. Y los medicamentos imatinib, que son inhibidores de la tirosina. Entonces, el tratamiento inicial considera mayormente son el imatinib, que es segunda generación, y otros que mayormente de otra generación. Acá. Sin embargo, la comparación de imatinib con otros de segunda generación, luego revisión más rápida y profunda y tiene una tasa más baja de progresión de la enfermedad. Entonces, lo que tenemos la imatinib primera generación y los de segunda generación dan muy buenos síntomas. Últimamente estamos utilizando más los de segunda generación. Sus libros llegan hasta imatinib nada más. ¿Sí? Up-to-date ya tenemos de la segunda generación. Dice, la tasa más baja de progresión hacia la leucemia crónica en fase avanzada. Dosuria, alivia urgentemente, pero no mayormente alivia urgente, síntomas graves de la megalia, pero no hay mayor cosa. En fases avanzadas, acelerado, plásticas, el tratamiento mayormente la primera y segunda generación. Dosuria, por no me la vida y mantener, eso yo lo menciono, pero recuerden que ya está utilizando la segunda generación, pero no. ¿Sí? Mayormente hemos visto la primera generación, la segunda generación y la tercera generación. ¿Sí? Solamente es importante que sepan quiénes son. Hasta ahí. ¿Quién le responde? Ya. A ver, Chorri. Yo sé que vas a saber porque estás banqueando, pero vas a responder, Chorri. Sí. Ya, vamos, Chorri. Primero, el tema de la esplenomegalia. Bueno. A ver, primero te lo leo. Paciente de 42 años con esplenomegalia de 5 centímetros por debajo del borde costal. Leucocitosis, reacción mesomoide, ¿cierto? Comparación en sangre periférica de elementos neutrófilos inmaduros y algunos eritroblastos aislados. Hemoglobina 11, plaquetas normales. Tenemos más probable y por qué, Chorri. Leucemia mieloide crónica. Por 3 datos. La hemoglobina está con anemia leve. El tema de los neutrófilos inmaduros, de los elementos inmaduros, y de ahí también la leucocitosis. Mira, Chorri, tienes crónica y tienes aguda. Primero dime si hay células plásticas. ¿Hay células plásticas? Se te cayó la C. ¿Hay células plásticas? No. Se cayó la C. ¿Te dicen que hay aenopatías? No. Se cayó el linfoma. ¿Cierto? ¿Sí? Tienes solamente anemia. Más allá no tienes que otra cosa. Entonces te cayó el síndrome displásico. Porque el síndrome displásico no hay leucocitosis. ¿Cierto? En el síndrome displásico no había leucocitosis. Se te cayó. Te quedas entre la mielocítica crónica y la reacción eritroblástica. Entonces tú ves, según tu análisis está muy bien, tienes leucocitosis, reacción mesomoide, ¿cierto? Muy bien, está una leucemia y estás teniendo y no tienes blastos, se cayó la aguda. Entonces tengo neutrófilos y eritroblastos. Hasta ahí, lo que tú estás diciendo, hasta ahí te estás diciendo cómo se llama, que es diferenciación mieloide. ¿Sí? Entonces tenemos una leucemia mielocítica. ¿Sí? Se hemos ordenado, primero aguda y crónica y después viene la diferenciación. Y los pacientes tienen una esplenomegalia marcada. ¿Escuchó? Muy bien, Chorri, no acuerdo de ti. Buena moza, delegada, todo tuyo. Leucemia mieloide crónica. ¿Qué son? Por Dios, ya lo tienen. Hasta Filadelfia, respondido. pues. Leucemia mieloide crónica. Fácil esa pregunta, ¿cierto? Filadelfia, 922, característica de Leucemia mieloide crónica. mielocítica crónica.
¿Cuál de los siguientes hallazgos es el más característico de leucemia mielocítica crónica? El cromosoma Filadelfia. ¿Cuál es? ¿La E? ¿O el cromosoma Filadelfia? Cromosoma Filadelfia. ¿O la E? Yo dije que el cromosoma Filadelfia puede tener pacientes, algunos sin leucemia, pero el reglamento del GPCR-BLR es la respuesta. Muy bien. ¿Cómo cae? ¿Qué ustedes caen? Chao, chicos, nos vemos.